Continuando con el avance de la materia, hoy veremos agua y pH. El agua es esencial para la vida. Es el compuesto químico más importante de los organismos vivos. Representa el 60 al 70% del peso del hombre, o sea que somos más agua que materia seca. Un hombre no puede perder o ganar más del 10% de su agua de constitución, porque esto nos llevaría a un desequilibrio hídrico, que se manifiesta como una deshidratación o sobrehidratación. Ciertas hormonas como la vasopresina y la aldosterona nos van a ayudar a controlar la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Sin embargo, si éstas se producen en poca o en mucha cantidad, esto va a dar lugar a la aparición de síndromes y tendremos problemas de deshidratación o sobrehidratación. Es importante reconocer la sintomatología en la deshidratación y en la sobrehidratación. En la primera, es decir, en la deshidratación, se va a presentar debilidad, van a haber mareos, que son los vértigos, náuseas, dolor de cabeza, taquicardia, vasoconstricción, hipotensión y otros más, y la presión arterial va a bajar. En la sobrehidratación tendremos edema, la persona se va a hinchar, está sobrehidratada, ha retenido agua. Habrá dolor de cabeza, náuseas, hipertensión, es decir, la presión arterial va a subir. Es importante que conozcan los síndromes que nos llevan a un desequilibrio hídrico por falla hormonal. Es decir, estas hormonas que intervienen en el equilibrio hídrico se van a producir en mucha cantidad o en poca cantidad. Empecemos mencionando el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es sinónimo de hiperaldosteronismo. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona es una hormona que reabsorbe sodio a partir del filtrado glomerular. Una vez que se ha filtrado la sangre en los riñones, todavía regresa el sodio a torrente sanguíneo. Entonces, en este caso, como hay mucha cantidad de aldosterona, también se va a reabsorber sodio en cantidades elevadas y junto con el sodio se va a absorber también el agua. El paciente se va a hinchar evidentemente y su presión arterial va a subir y esto por falla hormonal. El otro síndrome es el síndrome de Addison, que es el hipoaldosteronismo, lo contrario del primero. Se va a reabsorber poco sodio y agua. El paciente se deshidrata, su piel se oscurece, se pone como una uvita seca. En este caso, se le debe administrar corticoides para que vaya hidratándose un poco. El tercer síndrome, el síndrome de Cushing, que es sinónimo de hipercolesterolemia, es decir, la hormona cortisol se encuentra en exceso y esto se desarrolla por consumo elevado de corticoides. El paciente va a retener agua en su espaldita, en la región dorsocervical. Le va a aparecer como una especie de joroba y contrariamente sus extremidades van a ser muy delgadas y su carita se le va a poner roja, va a haber también estrías coloreadas rojitas. El agua cumple importantes funciones bioquímicas y fisiológicas en nuestro organismo. Primero, estabiliza la estructura de proteínas y polisacáridos hidratándolas mediante el establecimiento de enlaces de puente hidrógeno. Es disolvente universal, va a disolver sustancias iónicas como el cloruro de sodio, no iónicas como el etanol, anfipáticas como un fosfolípido y polares no iónicas como un almidón. Es un excelente medio de transporte en nuestro organismo porque nos va a transportar muchos nutrientes. Es sustrato en reacciones catalizadas por hidrolasas e hidratasas, es decir, sobre el agua van a actuar estas enzimas, hidrolasas e hidratasas. Es producto final de reacciones de oxidación. Siempre en una reacción de oxidación vamos a tener como metabolitos finales CO2 y agua. Luego va a permitir la realización de miles de reacciones químicas en las vías metabólicas. Y justamente va a utilizar la célula, en este caso el agua libre, que no está ligada a ninguna estructura. Es termorregulador, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque va a permitir disipar el calor mediante la transpiración en un resfriado, en un ejercicio intenso, en ambientes cálidos, etc.
Hablemos ahora de los valores de ingestión y excreción de agua. Esto es que, digamos, estos son valores normales los que vamos a presentar a continuación. En una ingestión promedio, esto puede variar porque van a haber algunas personas que van a consumir más o menos agua. Por ejemplo, en bebidas pues, se puede consumir en un promedio normal 1500 mililitros. En los alimentos 1000 mililitros. Y producto de la oxidación metabólica van a resultar 500 mililitros de agua. Y sumando tendremos 3000 mililitros que son los 3 litros. En la excreción por la respiración nosotros vamos a eliminar 600 mililitros. En la transpiración y evaporación 800 mililitros. Y en la orina 1500 mililitros. Finalmente en las heces 100 mililitros. Sumando estos valores vamos a llegar también a los 3000 mililitros. Entonces tendremos de ingestión 3000 mililitros y excreción los 3000 mililitros para hacer un balance. ¿Cómo se distribuye el agua en nuestro cuerpo? Primero, el agua se debe encontrar al interior de nuestras células y en el resto de nuestras estructuras celulares, hidratándolas. Y esto va a representar el 34% del total, que es el 60%. Y vamos a tener agua libre y agua ligada en este compartimento, al interior de nuestras células. El agua extracelular será el 26% de este 60%. Y se va a clasificar en agua plasmática, que aparte del agua del plasma también considerará al agua que está en la linfa, y el agua intersticial, que aparte del líquido que está entre las células en estos espacios, también va a considerar el líquido cefalorraquídeo en el humor ocular, etc. Hablemos ahora de la ósmosis, que es un fenómeno físico que tiene lugar en nuestras células. ¿Qué es ósmosis? Ósmosis es el paso de solvente a partir de una solución menos concentrada a otra más concentrada a través de una membrana semipermeable. Fíjense estos dos compartimentos. Aquí hay poco soluto disuelto y aquí hay bastante, fíjense, hay muchos redonditos, mucho soluto. Entonces el agua pasa de la solución más diluida a la más concentrada y por eso es que acá nosotros encontramos una diferencia en el nivel, en el volumen de estas dos soluciones. El primer caso disminuye y en el segundo, en la más concentrada, va a aumentar. Entonces, nosotros, ¿por qué estudiamos esto? Para que veamos qué ocurre cuando nosotros tomamos líquidos, por ejemplo, muy salados o refrescos como la Coca-Cola muy dulces, nos vamos a deshidratar, o si tomamos agua destilada sin nada, nos vamos a rehidratar. Entonces, en esto de la ósmosis también tenemos que saber qué es la presión osmótica. ¿Cómo podemos definir la presión osmótica? La podemos definir como la presión que ejerce el agua, en este caso es el solvente, para pasar de una solución diluida a otra más concentrada, a través de una membrana semipermeable, eso no hay que olvidarlo. ¿Para qué hace esto? Para mantener la disolución en equilibrio con su disolvente puro, que en este caso es el agua, y para evitar que este solvente atraviese la membrana una vez que se ha alcanzado el equilibrio. ¿Qué es lo que se quiere lograr con la presión osmótica? Es un equilibrio hídrico. Para que me entiendan mejor este fenómeno físico que es la ósmosis, les voy a explicar con un ejemplo. Vamos a utilizar soluciones de cloruro de sodio. En el primer caso vamos a utilizar una solución de cloruro de sodio al 20% en el hipertónico. En el isotónico al 0,9%. ¿Por qué es isotónico? Ya les aclaro. Porque tanto al interior del glóbulo rojo como al exterior va a haber 0,9% de cloruro de sodio. En cambio, en el hipotónico vamos a utilizar una solución al 0,1%. Esto va a ser menor a lo que va a haber en el interior del eritrocito. En el interior del eritrocito va a haber 0,9% de cloruro de sodio.
Entonces suspendemos sangre en estas soluciones. Si estamos en laboratorio, agarramos 3 tubitos, marcamos solución hipertónica al 20%, solución isotónica al 0,9%, solución hipotónica al 0,1%. Entonces tomamos sangre, dejamos caer unas gotas en el tubito, lo mezclamos, luego dejamos un tiempo. Al cabo de este tiempo, sacamos una muestrita de estos tubitos. Lo colocamos en un portaobjetos, lo cubrimos con un cubreobjetos y observamos en el microscopio. Y en el microscopio, fíjense, estos redonditos son de un campo, ¿no?, microscópico. Vamos a ver que en la primera solución, que era la más concentrada, al 20%, los eritrocitos se van a ver arrugados. Ahí los ven, están deshidratados. ¿Por qué? Porque el agua ha pasado de una solución menos concentrada a otra más concentrada. ¿Dónde había más sal? Había en la solución el agua donde está el eritrocito nadando. Entonces, en el interior del eritrocito les había dicho hay 0,9% de cloruro de sodio. Entonces de ese compartimento menos concentrado va a salir al más concentrado, se va a deshidratar, se va a arrugar. Eso ocurre cuando nosotros tomamos sopas muy saladas o refrescos muy dulces. En cambio en el isotónico, fíjense que no le pasa absolutamente nada al eritrocito, está muy lindo, así como una dona, porque tanto al interior como al exterior hay la misma cantidad de cloruro de sodio. Entonces solamente hay un intercambio, fíjense, entra agua, sale agua, está equilibrado. En cambio, ahora veamos, en este caso en el hipotónico, hay menos cantidades de sal al exterior del eritrocito. ¿Qué va a ocurrir? Que esa solución que está más diluida, el agua va a entrar, de esa solución menos diluida al interior del eritrocito. Por eso tienen las flechitas amarillas. ¿Qué va a hacer? Lo va a hinchar. Incluso el eritrocito puede llegar a romperse. Muchas veces cuando hemos hecho esta práctica en el laboratorio hemos visto solo fragmentitos del eritrocito. En este capítulo también vamos a ver lo que son las disoluciones. Esto ya es un repaso de lo que ustedes han hecho en colegio. ¿Cuál es el concepto de una disolución? Es la mezcla o combinación homogénea de dos o más componentes, donde uno de los componentes va a ser soluto y el otro va a ser solvente, ¿no es cierto? Eso queda muy claro. Si yo disuelvo cloruro de sodio en un vasito de agua, mi soluto es el cloruro de sodio y el agua es mi solvente. Existen expresiones de concentración de las soluciones como el porcentaje, que es el más usual. Este porcentaje puede estar en peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen. Por ejemplo, si yo preparo una solución de cloruro de sodio, pues si estoy en peso-peso, voy a pesar el cloruro de sodio, pero también voy a pesar el agua. Peso-volumen, peso el soluto y voy a tener cierto volumen de solvente. Volumen-volumen, esto se da, por ejemplo, en la preparación de alcohol. Yo voy a diluir un alcohol del 96% hasta llegar al 70%. Esa expresión en porcentaje para mí, como es líquido mi soluto y mi solvente también, es volumen-volumen. Luego tenemos también las diferentes expresiones químicas. Como ustedes saben, la molaridad es el número de moles disueltos en un litro de disolución. La molaridad es el número de moles de soluto disueltos en kilogramo de disolvente. La normalidad sería el número de equivalentes gramo que están disueltos en un litro de disolución. Y la fracción molar hace referencia al número de moles de un componente sobre el total de moles de todos los componentes que integran la disolución. Sin embargo, los más utilizados y lo que nosotros vamos a utilizar para preparar nuestras soluciones en la parte práctica va a ser porcentaje, peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen. Pasemos a ver la estructura química del agua. ¿De qué elementos está formado el agua? De oxígeno y de hidrógeno.
Entre el oxígeno y el hidrógeno se establecen enlaces covalentes. La distancia entre el oxígeno y el hidrógeno va a ser de 0.0965 nanómetros. El agua tiene diferencia de electronegatividad. Fíjense, los hidrógenos están cargados positivamente y el oxígeno negativamente. El ángulo que va a existir entre hidrógeno a hidrógeno va a ser de 104.5 grados. Por tanto, por esta diferencia de electronegatividad decimos que el agua es una molécula polar. Tiene una parte cargada positivamente y la otra negativamente. Seguimos con la estructura química del agua. El agua tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Fíjense, acá tenemos una molécula de agua arriba. Entonces no se van a olvidar que las moléculas de agua se unen mediante enlaces de puente hidrógeno. Cuando el agua está en estado de hielo, se van a establecer 4 puentes de hidrógeno entre molécula a molécula, y cuando está en estado líquido, 3.4 puentes, y va a formar esa especie de red de malla. Ahora también vemos en el cuadrito el punto de congelación y el punto de ebullición del agua respecto a otros compuestos, como alcoholes. El agua va a congelarse a 0 grados centígrados, va a hervir a 100 grados centígrados. Su temperatura de ebullición es uno de los más elevados, luego del butanol, que hierve a 117 grados. La mayoría de estos alcoholes van a congelarse a temperaturas negativas, la mayoría, excepto el benceno, que también ya se va a congelar a 6 grados centígrados. A continuación vamos a ver las propiedades físico-químicas del agua. Son bastantes y este conocimiento es indispensable. El estudio de las propiedades físico-químicas del agua es muy importante. Así ya lo hemos mencionado anteriormente, entonces hay que tomar muy en cuenta. La primera propiedad es la densidad máxima a 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que máximo hasta 4 grados centígrados el agua se mantiene líquida, ya a una temperatura menor se va a congelar y se va a hacer más liviana. Por eso es que el hielo flota en el agua. También tiene un elevado calor específico, es decir, vamos a gastar una caloría por gramo de agua para que ésta suba en 1 grado centígrado. Entonces imagínense, para 1 litro de agua tenemos que gastar 1000 calorías. Elevada temperatura de ebullición. El agua va a hervir a 100 grados centígrados, es bastante. Eso a nivel del mar, como les había dicho, acá en Cochabamba, por ejemplo, como estamos a una altura considerable, va a hervir a menos grados centígrados. Elevado calor de vaporización es la cuarta propiedad, es decir que tenemos que gastar 536 calorías para evaporar 1 gramo de agua. Elevada conductividad calorífica se refiere a que justamente nosotros habíamos mencionado como propiedad fisiológica, como una de las propiedades que tiene para poder disipar el calor. Es decir, el agua nos va a permitir mediante la transpiración sacar el calor de nuestro organismo. Es importante tomar en cuenta que la propiedad 6 es muy importante, porque el agua no solamente va a disolver a compuestos como el cloruro de sodio, que son iónicos, sino también a otros que no se ionizan. Es suficiente que se establezcan enlaces de puente hidrógeno con los grupos funcionales. Fíjense, acá tenemos ejemplos de moléculas y fíjense que en el primer caso, empezando de izquierda a derecha, entre oxígeno y oxígeno, al centro hay un puente de hidrógeno. Entre oxígeno y nitrógeno también, oxígeno y oxígeno en este caso, y nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Estos se están uniendo mediante enlaces de puente hidrógeno. Propiedad 7. Como el agua es un solvente polar, va a disolver compuestos cargados o polares, es decir, que son hidrófilos, afines con el agua, pero los compuestos no polares, que son hidrófobos, no se van a disolver. Luego tenemos lo que es disolvente de compuestos anfipáticos.
hay moléculas que tienen una parte hidrófila y una parte hidrófoba. Entonces, esas moléculas se van a disolver en el agua por su parte hidrófila. Pasemos a ver la capacidad de hidratación o solvatación de iones. Con esa propiedad, por ejemplo, el agua va a disolver al cloruro de sodio. Lo va a hidratar, vamos a nosotros obtener una solución bien homogénea, transparente cuando disolvamos sal en agua. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense en el recuadro de la izquierda tenemos a la molécula de agua, el oxígeno rojito con sus dos cuernitos que serían los hidrógenos. Luego el sodio es representado por una esferita pequeña cargada positivamente y una esfera más grande para representar al cloruro. Entonces el agua, para disolverlo, se va a unir por el lado de sus hidrógenos que están cargados positivamente, se van a unir al cloro que está cargado negativamente. De esa manera lo van a separar al cloro. ¿Y cómo lo van a separar al sodio? Es por parte del oxígeno que está cargado negativamente que se va a unir al sodio y de esta manera va a estabilizar estos iones de tal forma que nosotros obtengamos una solución transparente y homogénea cuando disolvamos cloruro de sodio en agua. El agua es particularmente eficaz como solvente polar en función de su constante dieléctrica elevada, que va de 80 a 20 grados centígrados. En este cuadro podemos apreciar que los gases como el dióxido de carbono, a pesar de no ser muy alta su polaridad, en realidad son no polares, se van a solubilizar un poco en el agua, porque el dióxido de carbono nos da ácido carbónico. Se disuelve en el agua, pero su solubilidad no es tan elevada. Fíjense que es de 0,97 gramos por litro a 45 grados centígrados. En cambio, el amonio, que es polar, sí va a tener una elevada solubilidad en agua, que es igual a 900 gramos por litro. Es importante que hasta este momento retengan que el agua es un compuesto polar y las sustancias, los solutos que se van a disolver en el agua tienen que tener una polaridad. Por ejemplo, un compuesto anfipático es un compuesto que tiene partes hidrófobas que evitan el contacto con el agua y partes hidrófilas que sí tienen contacto con el agua. En este caso tenemos fosfolípidos. Estos fosfolípidos, por ejemplo, que van a formar las micelas. En la parte derecha tenemos el esquema de una micela. En las cabecitas celestes que vemos son los fosfatos. Como son fosfolípidos, el fósforo se ubica en la periferia para tener contacto con el agua. En cambio, las colitas, que son hidrófobas, se van a acomodar al interior, van a evitar al agua. Llegamos a la propiedad físico-química número 10. El agua es un electrolito débil. ¿Por qué es débil? Porque se ioniza débilmente. ¿Por qué se ioniza débilmente? Porque si bien tenemos un hidrógeno separado, el otro todavía está unido al oxígeno formando un oxidrilo. Por eso se ioniza débilmente. Cuando sacamos la constante de equilibrio de esta ecuación, esto es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos dividido entre la concentración molar del agua, que es igual a 1.8 por 10 a la menos 16. Si despejamos de esta ecuación la concentración del agua, la concentración molar va a ser igual a una constante, que es de 55.5 molar a 25 grados centígrados. Luego, si de esa misma ecuación nosotros despejamos la concentración de hidrogeniones por la concentración de oxidrilos, esto va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 16 por 55.5, que va a ser igual a 10 a la menos 14. Para el agua pura, la concentración de hidrogeniones va a ser igual a la concentración de oxidrilos y este valor es igual a 10 a la menos 7 molar. Si a esta ecuación le sacamos un logaritmo, entonces vamos a decir que
pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y el pH más el pOH nos va a ser igual a menos, o sea, menos del logaritmo, menos 14. Entonces, menos por menos da más. Entonces, el pH va a tener un valor de 14. De ahí viene la escala de pH que nosotros conocemos, que va de 0 hasta 14. Esta ionización débil del agua nos permite deducir esto del pH. Propiedad físico-química número 11 es la elevada tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas en la superficie se van a colocar de manera muy unida, muy cohesionada. Para romper esa tensión superficial nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, los detergentes. Cuando lavamos la ropa tenemos que romper esto para que el agua realmente hidrate, por ejemplo, la ropa y nos permita sacar las manchas con el jabón. La propiedad físico-química 2 es la transparencia. Esto es muy importante porque en el fondo del mar no podría realizarse el proceso de fotosíntesis. Gracias a esta propiedad sí se puede dar lugar este proceso por las algas, por las plantas que viven en el mar. Bueno, entonces ya sabemos que la escala de pH va hasta 14, ¿no es cierto? Y el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y pH más pOH justamente nos dan esta escala que es 14. En función del pH, las disoluciones pueden ser neutras si el pH es igual a 7, ácidas si este pH es menor a 7 y básicas si el pH es mayor a 7. Acá tenemos un gráfico que refleja mejor esto de los valores. Estamos ahí en el punto medio donde tenemos el valor de 7 que es neutro, alcalino, la flecha azul que va más allá de 7 y ácido menor a 7 con la flecha roja. Acá les muestro valores de pH de los diferentes líquidos corporales. Como podrán apreciar, la sangre arterial tiene un pH de 7,4. La sangre venosa un poquito menos, de 7,35. ¿Por qué? Porque en la sangre venosa tenemos CO2 y el CO2 al disolverse en el agua nos va a dar ácido carbónico, lo que le va a bajar por eso un poquito. El líquido intersticial es también de 7,35, igual que la sangre venosa. El líquido intracelular va de 6 a 7,4, siendo más habitual de 6,9 a 7,2. Acá tenemos que remarcar el pH del jugo gástrico, que por la presencia de ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, nos va a dar un pH de 1 a 3,5, es bastante ácido. En promedio, sin embargo, les comento que muchos autores lo mencionan como un pH igual a 2. El jugo pancreático es más bien más alcalino y estamos yendo de 8 a 8,3. Fíjense que la leche materna más abajo tiene un pH igual que a la sangre arterial, 7,4. Y la saliva, no lo olviden, el pH es de 6,8. Ahora es importante que hablemos de soluciones Buffer. ¿Qué es una solución Buffer? La solución Buffer, que también se llama solución amortiguadora, es una solución que va a evitar los cambios bruscos de pH. Tenemos dos tipos de soluciones amortiguadoras. Soluciones amortiguadoras que están formadas por un ácido débil y la sal de su base conjugada. Aquí tenemos como ejemplo el ácido acético, el acetato de sodio. Entonces son amortiguadores ácidos. Y los amortiguadores básicos, donde el buffer va a estar formado por una base débil y la sal de su ácido conjugado. Por ejemplo, el amoníaco, cloruro de amonio, que es su sal. El pH en el organismo tiene una constante, es de 7,4. Estamos hablando del celular y del pH de la sangre arterial, por tanto. Por debajo de 7 o por encima de 7,8,
puede sobrevenir la muerte. No pueden haber estos cambios. Entonces, esos amortiguadores, los amortiguadores fisiológicos, van a jugar este rol, van a evitar estos cambios de pH para que no estemos en problemas. Y también la ventilación pulmonar va a ayudar bastante a que no cambien estos valores, y también la filtración renal es otro mecanismo que utiliza nuestro organismo para evitar estos cambios bruscos de pH. Bueno, retomando, ciertos ácidos y bases débiles van a jugar un rol de tampón, de buffer, en los sistemas biológicos como en nuestro organismo. Vamos a tomar como ejemplo el ácido acético para entender esto de los sistemas buffer. Tenemos acá esta gráfica donde en las abscisas tenemos los valores de pH que va de 0 a 9. Y en las ordenadas está la cantidad en equivalentes que se va a ir añadiendo de hidróxido de sodio sobre este ácido. Entonces, a medida que vamos titulando, vamos a dejar caer esta solución alcalina que es el hidróxido de sodio, y va a haber una región que es la región buffer o tampón, donde ya no va a poder cambiar mucho el pH. Va a ir, por ejemplo, va a ir solamente hasta 5,76, y a partir de 5,76 ya no va a subir mucho más, ya va a ir subiendo poco. Entonces, ese es el rol del buffer, evitar que el pH cambie bruscamente. Por eso es que va a ir cambiando, pero ya mínimo. Y más abajo no va a dejar ya tampoco bajar a menos de 3,76. Tal vez deje bajar un poco, pero ya no va a ser brusco. No va a bajar el pH hasta 1 y se va a subir hasta 9, no. Esa es la zona. Esa es la zona donde no va a haber cambios bruscos de pH. Es decir, esta zona que va de 3,76 a 5,76. Otros ejemplos de tampones biológicos son las proteínas. En realidad, la capacidad buffer de las proteínas se basa en su composición de aminoácidos, porque los aminoácidos tienen en su estructura una cadena lateral ionizable. De esta manera vamos a tener aminoácidos de carácter ácido o de carácter básico, y serán amortiguadores a diferentes valores de pH. Los de carácter ácido irán en un pH alcalino y los básicos en un pH ácido. Tenemos otro tampón que es el tampón bicarbonato, que estabiliza el pH del plasma. Este tampón está determinado por la concentración del anión bicarbonato en la fase líquida y también por la presión parcial en la fase gaseosa. Esto se da en los pulmones. Por ejemplo, nosotros expiramos el CO2. Vayan viendo la flechita de abajo hacia arriba. El CO2 gaseoso se disuelve en el agua. Tenemos ya el CO2 disuelto en el agua. Luego este CO2 se va a unir con el agua y nos va a dar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a ionizar, dándonos un protón y el anión bicarbonato. Cuando la capacidad buffer de esas sustancias es rebasada, vamos a estar frente a trastornos en el equilibrio ácido-base, desarrollando ya sea acidosis o alcalosis. Por tanto, la acidosis y la alcalosis van a ser alteraciones patológicas del pH en el organismo y se van a clasificar en metabólicas y respiratorias. Metabólicas, por ejemplo, van a responder a disfunciones o anomalías del metabolismo, tales como la diabetes, y respiratorias, alteraciones o problemas originados en las vías respiratorias que afectan a la presión de CO2, es decir, a la concentración de CO2. Así, la acidosis puede ser de origen metabólico o respiratorio y la alcalosis también metabólico y respiratorio. Como su nombre lo indica, la acidosis
va a resultar de la disminución del pH en el organismo, es decir, va a aparecer un pH menor a 7. Empecemos con la acidosis metabólica. ¿Cuáles son las causas? La primera causa puede ser que haya un defecto renal en la excreción de protones o en la reabsorción de bicarbonato. No nos olvidemos que los protones son de carácter ácido y los aniones bicarbonato de carácter alcalino. Esto puede presentarse en la insuficiencia renal y en la acidosis tubular renal. Segundo, puede deberse a pérdidas de bicarbonato, ya sea por causa de diarreas alcalinas, fístulas intestinales y vómitos de contenido intestinal. También puede ser por aumento en el aporte de ácidos, por ejemplo en la diabetes mellitus o en los ayunos prolongados o en el ejercicio anaerobio, o ingesta de tóxicos como metanol o salicilatos. También puede darse acidosis metabólica en este síndrome que es por hipoaldosteronismo, que es la enfermedad de Addison. Este problema de la acidosis metabólica puede ser compensada, ya sea por eliminación de anhídrido carbónico, pero por ventilación pulmonar profunda y rápida, aumentando de esa manera la frecuencia respiratoria, que va a disminuir la concentración de protones y va a aumentar el pH. También por retención de bicarbonato o eliminación de protones o ambos mecanismos por el riñón. De esta manera va a disminuir el pH de la orina y va a aumentar el pH del organismo. Para el tratamiento de la acidosis metabólica se puede administrar vía oral bicarbonato de sodio. De esta manera, el bicarbonato de sodio, que es alcalino, va a neutralizar la acidez. También se puede administrar vía infusión intravenosa disoluciones isotónicas. Por ejemplo, existe la infusión tampón TRIS, que es el tris-hidroximetilaminometanol, también llamado trometamina. También esta sustancia va a lograr neutralizar esta acidez que está ocurriendo, que está teniendo lugar en nuestro organismo. Pasamos a ver ahora la acidosis respiratoria. Esto se va a dar porque va a existir una insuficiente ventilación pulmonar. No se va a eliminar cantidad suficiente de anhídrido carbónico. La frecuencia respiratoria va a estar disminuida. Entonces, ¿en qué casos se va a dar acidosis respiratoria? Se va a dar en casos en que exista edema pulmonar, enfisema, neumonía, bronquitis. También cuando hay consumo de drogas depresoras del centro respiratorio, como los barbitúricos. También puede darse por respirar aire con elevado porcentaje de CO2. Esto es lo que actualmente a nosotros nos está pasando en parte por el uso de los barbijos, por tiempos prolongados. En realidad nosotros estamos volviendo a inspirar el CO2 expirado. Ese CO2 que está ingresando de nuevo a nuestro organismo va a dar lugar a la formación de ácido carbónico y por eso podríamos desarrollar acidosis respiratoria. ¿Cómo se va a compensar esto ahora? Tendría que aumentarse la reabsorción de bicarbonato y aumentar la excreción de protones a nivel renal. Entonces, de esta manera va a aumentar el pH del organismo. Es decir, el organismo va a tener ese auxilio, ese mecanismo para aumentar la reabsorción de bicarbonato, repito, y para que se elimine más protones, hidrogeniones ácidos. El tratamiento va a ser aumentar la ventilación pulmonar. Ahora que ya hemos visto la acidosis, pasamos a la alcalosis, que se va a deber a un incremento del pH. Los valores de pH van a estar elevados. Primeramente vamos a ver la alcalosis metabólica. ¿A qué se va a deber? ¿En qué casos se va a dar alcalosis metabólica? Cuando haya pérdida de ácidos.
con vómitos de origen gástrico. ¿Qué tenemos en el estómago? Tenemos ácido clorhídrico. Entonces va a haber pérdida de este ácido. También por el consumo de diuréticos. Podría haber aumento de la reabsorción de sodio y excreción de protones. También por ingestión de antiácidos, por ejemplo, se consumen muchos antiácidos para la gastritis o para las úlceras gastroduodenales, pero en caso de que se exagere en la ingestión, podríamos estar dando lugar a la aparición de una alcalosis. También va a aparecer alcalosis en el síndrome de Cohn, que es el hiperaldosteronismo, donde la aldosterona se va a excretar en cantidades elevadas. ¿Cómo se va a compensar esta alcalosis metabólica? Primeramente se va a compensar, es decir, se va a tratar de contrarrestar esto, disminuyendo la ventilación pulmonar, aumentando la concentración de CO2 y de esa manera vamos a disminuir el pH, lo vamos a hacer más ácido, o sea, nos vamos a inclinar al otro lado, ¿no es cierto? El pH está elevado, entonces lo tenemos que disminuir. Segundo, por el aumento de la excreción de bicarbonato, que es de carácter alcalino, y reteniendo protones que son de carácter ácido. De esta manera, el pH del organismo se va a ir equilibrando. El tratamiento es administración de cloruro de amonio o cloruro amónico por vía oral, y también monoclorhidrato de lisina y de arginina por vía intravenosa. Esta última va a tener un efecto más rápido. Pasamos a ver la alcalosis respiratoria. Una de las causas es la hiperventilación pulmonar. De esta manera se va a eliminar bastante cantidad de anhídrido carbónico, aumentando el pH. Esta hiperventilación puede deberse a varios trastornos, por ejemplo, trastornos de ansiedad, neurosis, crisis nerviosas o por hipoxia en una altitud, por ejemplo, en el alto va a haber poco oxígeno. En casos de anemia, la hemoglobina no va a transportar suficiente cantidad de oxígeno o también en insuficiencia cardíaca. El tratamiento va a consistir en hacer inspirar el propio anhídrido carbónico que ha expirado el paciente y esto va a aumentar la concentración de CO2. Para esto se coloca una bolsa de papel cubriendo fosas nasales y boca. De esa manera el paciente va a respirar el aire enriquecido en CO2. La función amortiguadora de la saliva es muy importante. ¿Qué significa esto? Que la saliva tiene la habilidad de contrarrestar los cambios de pH para mantener estable el pH de la cavidad bucal. Por ejemplo, el sistema Buffer carbonato-bicarbonato tiene lugar principalmente durante la masticación. Las dietas ricas en ciertas frutas y vegetales van a aumentar su capacidad amortiguadora. Hablamos, por ejemplo, de los vegetales como el brócoli, la coliflor, el repollo. En frutas tenemos muchos como la sandía, la manzana, por ejemplo, que van a ayudar en la capacidad amortiguadora. Debemos tomar también en cuenta que la secreción de la saliva va a influir en la aparición de caries. Por ejemplo, decimos que la producción de la saliva está relacionada con el ciclo circadiano, es decir, que en la noche va a disminuir la secreción salival. Esta va a ser más ácida y por tanto va a haber mayor riesgo de caries porque se va a desmineralizar el esmalte. Su secreción va a aumentar ante los estímulos organolépticos como el olor, sabor o la observación de una comida apetitosa. No se olviden que el pH de la saliva es igual a 6.8. Cuando esta saliva tenga un pH alcalino, va a haber secreción de protones de carácter ácido. Y cuando la saliva sea ácida, va a haber secreción de aniones bicarbonato que son de carácter alcalino. De esta manera se va a ir a neutralizar el pH hasta llegar a 6.8. Revisando la literatura encontramos que los microorganismos cariogénicos Streptococcus mutans y Lactobacillus sp
favorecen la presencia de lesiones cariosas, son productores de ácidos, son acidógenos. Como medio de defensa, la saliva va a actuar como una solución amortiguadora para contrarrestar dichos ácidos, segregando bicarbonato o cuando el pH sea alcalino, liberará protones. Se observó también en estudios que es más frecuente encontrar un alto riesgo por infección de Streptococcus mutans y Lactobacillus sp cuando la capacidad amortiguadora salival es baja, es de baja a media. Se ha observado también que cuando hay poca cantidad de dientes cariados en relación a los dientes sanos, la saliva aumenta su efecto de amortiguación para contrarrestar los ácidos que producen los microorganismos, logrando fácilmente un pH de 6,5 a 7. Por tanto, ya debe quedar claro esto. El pH ácido va a provocar desmineralización del esmalte, mientras el pH alcalino va a producir sarro. El pH neutro no va a dañar el esmalte, al contrario, más bien se va a poder reparar el esmalte dañado, donde va a ocurrir una remineralización. El azúcar más cariogénico es la sacarosa, no se olvide. Fíjense en esta gráfica. Tras la ingestión de una cucharada de sacarosa, el pH baja casi hasta 4. Por eso decimos que la sacarosa es el azúcar más cariogénico, porque va a dar lugar a la desmineralización del diente. Acá tenemos valores de pH de alimentos. Fíjense, café con azúcar 5,41, zumo de frutas 5,51, chicle con azúcar 5,59, chocolate también va en el orden de los 5, helado, manzana, café sin azúcar, ya disminuye, ya no es tan cariogénico. 6 tenemos, pan, mantequilla 6, los manicitos, cacahuetes salados 6,50, queso con sabor fuerte 7,5. Los quesos, si ustedes consumen, por ejemplo, queso por la noche, no van a tener el riesgo de tener caries como si hubiesen consumido una Coca-Cola y no se hubiesen lavado los dientes. Ahí sí fatalmente va a sobrevenir una acidosis por la cantidad de azúcar. Y si no se han lavado los dientes, ahí están los microorganismos para consumir este azúcar de la Coca-Cola y hacer su agosto. Me parece muy importante mencionar los trastornos de la salivación. Así citamos a la serostomía, que se define como la sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. Las causas pueden ser la diabetes mellitus, el síndrome de Sjögren, primario, secundario, con origen autoinmuno, uso de ciertos fármacos, entre los que destacan los quimioterápicos, los psicotrópicos, así como el empleo de tratamientos basados en radiaciones ionizantes. El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en la boca y en los ojos. Este trastorno puede afectar a otras partes del cuerpo, incluso a los riñones y los pulmones. El tratamiento de este problema de la serostomía se va a basar en la aplicación de diferentes métodos para estimular la salivación. Y estos tratamientos pueden ser farmacológicos, por ejemplo, tratamiento con ácidos, con pilocarpina. Los cítricos también podrían aumentar la salivación. Y los no farmacológicos, que pueden ser mecánicos, eléctricos, uso de láser, acupuntura u oxígeno hiperbárico. También se pueden usar sustitutos salivales, azúcares no cariogénicos como el xilitol y el sorbitol, que van a ayudar a mantener mejor la hidratación bucal. El xilitol y sorbitol realmente hidratan la boca, lo mantienen hidratado. Se llaman azúcares no cariogénicos porque las bacterias no las pueden metabolizar, por tanto no dan lugar a la producción de ácido. Esto ya les adelanto un poco, lo vamos a profundizar más cuando lleguemos a
a pasar la clase de hidratos de carbono. Otro trastorno de la salivación es la cialorrea. En este caso, al contrario de la serostomía, donde hay sequedad bucal, va a haber aumento de la salivación. Se va a caracterizar sobre todo por la pérdida involuntaria y pasiva de saliva en la boca. En los pacientes les va a chorrear la boca, no van a poder manejar. Esto es realmente una discapacidad. Dificulta el manejo del enfermo que tiene déficit neurológico en la atención odontológica. El doctor, el odontólogo tiene que administrarle medicamentos anticolinérgicos o toxina botulínica. Y también puede aplicar diversos procedimientos quirúrgicos como es la resección de las glándulas. Y también obviamente lo primero puede aplicar terapia motora oral.